Hola, somos dos de las participantes de la Mesa América Latina y las tensiones políticas hoy, pensando precisamente en la educación transformadora. Junto a mí, que soy Pamela Soto, está Silvia Redón y Silvia, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué piensas tú, Silvia, de que implicaría un proyecto de transformación para América Latina en educación? Bueno, gracias, Pame. Vamos a discutir, claro, y además intentar inspirar para que las personas que participan de la mesa puedan ver esta cápsula que les estamos en el fondo preparando para ello. Mira, yo creo que una educación transformadora para América Latina requiere recuperar la plena conciencia de que el espacio de la escuela o el espacio de la educación formalizada o institucionalizada es un espacio político, o dicho de otra forma, todo hecho educativo es un hecho político. ¿Y por qué? Porque en la escuela se acuna una idea de sujeto y de sociedad que es valioso y que quiere, por tanto, ser reproducido, perpetuado en ese espacio fundamental que es la escuela. Y habitualmente a la escuela se la tiñe, se la reviste, se la define como desde perspectivas más neutras. Y eso no es cierto, no es así. Siempre la escuela tiene en su telos, en su fin, siempre la escuela tiene en su fin una idea de sujeto y una idea de sociedad que quiere reproducir. ¿Qué piensas de eso, Pam? Mira, a mí me resulta súper interesante lo que tú dices, porque claro, si uno revisa, en particular obviamente la historia chilena, que es la que nosotros conocemos más y tenemos más cercana, siempre los proyectos políticos, incluso la configuración de la República, están acompañados de procesos de educación y ampliación de la educación. Por lo tanto, el rol político de la educación está de la mano de la configuración de los estados en América Latina. Yo ahí me gustaría simplemente detenerme para complementar lo que tú ya señalaste, es como en la segunda mitad del siglo XX, precisamente a partir de implementaciones desarrollistas, tenemos una educación que se va, yo diría que dando la mano de forma más fuerte con la economía y que va a permitir posteriormente, a mí me parece, que se desarrolle una política o más bien que una política, incluso una racionalidad neoliberal en Chile que ha permitido el mantenimiento del modelo durante más de 40 años. Sí. Siguiendo, mira, esta misma lógica de pensar la condición transformadora de la educación en América Latina y cómo siempre tenemos esa vertiente transformadora, ¿cuáles crees tú que son esos elementos que hoy día permitirían fortalecer la transformación educativa en el continente? Bueno, yo creo que son varias dimensiones, varias entradas, varios tópicos, por decirlo de algún modo. En un primer lugar, yo creo que poder construir una educación verdaderamente transformadora para nuestro continente requiere una educación, en primer lugar, que sea integral, es decir, que abarque todas las dimensiones de lo humano y especialmente quizás la más relevante, aquella que tiene que ver con la sensibilidad estética y la educación artística, algo que está tremendamente descendido, anulado y absolutamente invisibilizado por esta lógica métrica, tanto mundial como en los diferentes países, por medir ciertas habilidades estratégicas como son las habilidades en el ámbito del lenguaje matemático y del castellano, o la lengua materna de cada nación. Por lo tanto, eso ha dificultado esta formación potente de un sujeto crítico, de un sujeto que requiere de esa sensibilidad artística para pensar el mundo, pero no solamente para reproducirlo, sino que para deconstruir aquello que se le da como cierto e instituido y poder pensarlo de otra forma. Otro elemento también creo que las escuelas y los centros educativos deben velar por una real participación de toda la comunidad. ¿Y qué quiere decir de toda la comunidad? Padres, madres, asistentes, territorio, agentes,
docentes, directivos, en una lógica de simetría relacional y no verticalista como lo tenemos en nuestra Latinoamérica, en donde las escuelas se vuelven una especie de feudo muy cerrados, muy verticalistas, muy autoritarios, en donde no hay cabida para la participación y la convivencia democrática real. Pero además tampoco hay cabida para la diferencia y el conflicto, que están a la base de lo humano, pero no solo la base de lo humano, sino que son el pivote de lo político y de la construcción real de una comunidad. Y eso creo que está bastante invisibilizado porque obviamente lo que tú señalabas, estamos al alero de una institución educativa, al alero de un Estado-nación profundamente neoliberal, que en un pasado tuvo una tendencia desarrollista vinculada a la educación, a la economía, pero por otro lado también una institución escolar que desde la colonia se configuró de forma segmentada, es decir, un currículum para la élite que va a dirigir el país y otro currículum para la clase obrera y la mano de obra que no requiere aprender mucho porque solamente requiere obedecer. Un poco esas son las dimensiones, quizás me extendí mucho, Pame, pero esos son los elementos. Súper interesante lo que estás comentando. Mira, dentro de lo que yo he podido reflexionar sobre este problema, creo que uno de los grandes pendientes que tenemos y que obviamente va a permitir proceso de transformación y además transformaciones críticas en América Latina es la democratización de los espacios educativos. Creo que ese es un pendiente que tenemos hace décadas, o por no decir décadas, incluso de la Constitución de las Repúblicas, que es necesario considerar. Yo lo abordaría desde dos grandes ejes, complementando lo que tú señalas. Primero, que la escuela tiene que ser ese primer espacio de vivencia democrática de los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos también que están haciendo procesos de formación ya en su edad obviamente adulta. Es tan importante esa primera experiencia democrática que se vive en el cuerpo y que la sintamos, que yo creo que es vital que la escuela asuma esa condición. Eso también implica que la escuela deje de tener este rigor adultocentrista, donde sean los adultos los únicos que están llamados a tomar las decisiones importantes en la escuela. Y toda la participación que tú relevas muy bien, no sea simplemente una participación podríamos decir, solamente representativa o solamente para algunos problemas, sino que en verdad sea un ejercicio constante que valida la condición de sujeto político de los niños desde temprana edad. Y no pensar que, en este caso, la ciudadanía, que yo sé que tú estás muy clara en ese tipo de problemáticas o problemas que ha habido, el, no que se asuma la ciudadanía como algo que le acontece a alguien en una etapa adulta, sino que yo puedo ser y debo ser, y además es importante que la escuela lo asuma, una condición de ciudadanía temprana. Y que esa condición de ciudadanía tiene que ver precisamente con atribuir la condición de sujeto político a todo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la política no es un segundo momento de la vida humana. Siempre estamos en lo político. Yo comparto plenamente tu tesis que todo hecho educativo es un hecho político, porque siempre estamos en la esfera de lo político, somos con los otros, y la política no se puede seguir circunscribiendo únicamente a los modelos de gobierno o a lógicas institucionales, sino también las relaciones que establecemos entre nosotros también son relaciones políticas. Entonces, a mí me parece que una de las principales pilares para transformar o seguir con la lógica transformadora de la educación en América Latina y de la liberación es su democratización. Sí, completamente de acuerdo, Pame. Ahora, el punto es cómo hacerlo, porque de alguna manera la institución educativa, como institución del Estado, tiende a reproducir ese orden instituido. Y ese orden instituido está atravesado por el control, está atravesado por la vigilancia y también por el castigo, desde obviamente una cultura patriarcal, machista, pero no solamente patriarcal y machista, sino que también anuladora del subalterno, amordaza la voz del subalterno. Entonces, el punto es, claro, ¿cómo hacemos que esta institución del Estado, que tiende a reproducir el orden del Estado, obviamente transforme ese Estado que está corrupto
ese Estado que no está reflejando el sentir de la ciudadanía, que no está velando por la justicia social y que no está realmente aportando a construir una sociedad más justa y más equitativa. Ese es un desafío, es decir, claro, cómo desprendernos, cómo hacerlo. Mira, yo ahí rescato todo lo que se puede ir haciendo desde los gobiernos locales, ¿ya? Mm, Y de las democracias comunales, que también es otra forma de llamarlo, porque pareciera que el constructo Estado-Nación se nos rigidizó demasiado, a tal mm, punto que pareciera que no es posible desde esa lógica pensar en estructuras que no sean estandarizadas u homogéneas. Sin embargo, si uno va escuchando la diversidad de los territorios, es posible incluso dentro de esos mismos sistemas que parecen tan clausurados, buscar especies de salidas, rizomas, podemos usar muchas categorías filosóficas para remitir justamente esos puntos de fuga que nos permiten, aún en espacios aparentemente tan clausurados, avanzar en espacios de democratización y de transformación. Hoy día mm, yo creo que un desafío de la transformación es la democratización, pero también hay otros, como el que tú señalas, como tiene que ver de reconocer el arte como un proyecto de vida y no simplemente como un elemento menor dentro de un currículum, mm. sino que es Ahora, posible desarrollar una vida vinculada al arte. Y la escuela tiene que dar las facilidades para que todos los niños, los jóvenes y los adultos que están interesados puedan ir desarrollándose. Entonces, yo creo que esa expectativa de que pueden generar las democracias comunales o los gobiernos locales a partir de prácticas territorializadas de la educación podrían abrirnos. Y yo creo que hay experiencias, yo solamente voy a nombrar una, que es la experiencia del Paraíso, que se desarrolló del 2017 al 2020, donde a lo menos tenemos algunas alternativas de poder mirar el problema desde distintas dimensiones. mm, Y ahí, Silvia, yo te quisiera preguntar, precisamente a partir de este punto, tú hoy que eres parte también de la política local en educación y que te ha tocado, en el caso de Chile, acompañar el proceso de traspaso de la municipalización de la educación hacia la reconstitución de educación pública en el país, ¿cuál es tu mirada de esto? sí. Bueno, mi mirada es compleja, es muy local, no quisiera tampoco llevarlo a una situación tan particularista de Chile, pero yo creo que sí esto puede acontecer en muchos otros países de Latinoamérica, que tiene que ver con, de pronto tenemos proyectos excelentes, como el proyecto pedagógico que ustedes construyeron en Valparaíso, y que además se asienta en principios pedagógicos muy relevantes, como el tema de la pertinencia y el tema de las trayectorias de los sujetos, eh, se desvanecen y se truncan porque llegan lógicas de gobiernos partidistas que, muy miope, que no logran rescatar los principios fundamentales de la educación. Y eso efectivamente es un problema cuando se pierde el foco. Y creo que el foco, además de una educación integral, además de una educación en el arte, además de una de educación con plena conciencia de que el espacio educativo, un espacio político, un espacio participativo y democrático, debe ser un espacio arraigado en su territorio y no solamente arraigado en su territorio, con un conocimiento profundo de la historia que les ha constituido. Es decir, adentrarse en un territorio desde la historia, desde el contexto de quiénes son esos sujetos, construyendo comunidades sólidas, desde lo que supone la cotidianidad y el lazo vincular, es algo fundamental. Pero claro, eso puede verse truncado, como ha pasado en Chile y como ha pasado en Valparaíso, y verse de alguna manera no solamente truncado, sino que enterrado, que es lo más doloroso, proyectos tan valiosos justamente porque hay una mirada partidista, miope, acomodaticia, podemos ocupar muchos elementos en donde lo que prima no es la educación. Priman otros elementos que muchas veces están atravesados por el individualismo, por el mercantilismo, por ganar un buen sueldo, por asegurarse una buena plaza, pero no pensando en el común, no pensando en los niños y en las niñas, no pensando en ese gran valor, en ese gran bien común, en ese gran derecho social, en ese gran pivote de todo Estado-nación que es la educación. Y bueno, Gracias. hacia allá tenemos que luchar. Sí. Gracias, Silvia. Bueno,
con esta pequeña reflexión hecha en conjunto, los queremos dejar invitados para el 19 de mayo a la mesa Las transformaciones de educación en América Latina. Los esperamos.